Hola, muy buenas a todos. Hay una pregunta que me hacéis bastante recurrentemente, que es si al quitar un pie y dejar los olivos a un pie, es decir, si pasamos de olivos de 2 pies a un pie, si se pierde mucha cosecha. Pues te lo cuento en este vídeo. Mirad, esto es un olivar de la provincia de Jaén, que llevo muchos años gestionando. Esto es un olivar 8x8, como veis está en 2 pies. Esto es de los olivos que le he hecho la transición a un pie pasito a pasito en los últimos 5 años. Y este año ya le va a tocar directamente a un pie, ¿vale? Esta es la última cosecha, que lo recogemos ya de forma más o menos semi-manual, y vamos a pasar ya directamente a un pie. Esto es un olivar secano, ecológico, y la gestión que se hace aquí, pues básicamente es la poda que os voy enseñando en los vídeos que hacemos en invierno, control de la cubierta vegetal con un semilaboreo, es decir, le hacemos un laboreo superficial como hacemos siempre, y luego tratamientos foliares pues con el atomizador. En este caso llevamos 4 de los productos que nosotros fabricamos de GMFer. Bueno, pues venimos a la pregunta. Me preguntáis, ¿un olivo de 2 pies pierde producción al dejarlo en olivos de un pie? Pues mirad, esto es un olivo de 2 pies. Como veis, el olivo está bastante cargado. El año pasado también estaban muy buenos, este año pues están pues casi igual que el año pasado, si no están mejores, ¿vale? Aquí tenéis, el olivo está, pues como digo, macizo, aceituna con un buen tamaño. Hoy es día 25 de agosto del año 2025. Y ya veis que tiene buen crecimiento y demás. Bueno, pues ese olivo al lado tiene un solo pie. Aquí tenéis, que habéis visto, una pata, que está la pata de muerte, que es la que tiene bastante aceituna, y la pata de vida, que es la que vamos a dejar este año. Pues todo lo que son los cortes nuevos, pues no tienen este año aceituna, ya tendrán el año que viene. Y la rama que queda, pues tiene aceituna, pero la tiene muy gorda, pero tampoco es una barbaridad. Entonces, este olivo, la producción la tiene repartida entre las 2 patas, ¿vale? Este olivo, sin embargo, lleva ya pues unos años en un pie, y fijaros cómo está. Fijaros también una cosa que hicimos aquí, como no teníamos cruz, las varetas cercanas también a la cruz, pues ya se las tenemos dejadas, y ya lo siguiente que tocaría es ir rebajándole alguna de las ramas de ahí para hacerle la cabeza pues en su sitio. Mirad cómo está el olivo. ¿Veis? Es un olivo que tiene un pie, que no sé la aceituna que tendrá, pero la verdad que está macizo, con crecimiento vegetativo en las puntas, como estáis viendo. Para el año que viene, como siempre digo, siempre tenemos que garantizar que el olivo pues tenga su cosecha y crecimiento. Si no tiene crecimiento, pues ya sabéis que el año que viene pues están más pelados. Le damos la vuelta, el olivo de un pie pues completamente cargado. Yo diría que tiene casi el doble de aceituna que el olivo de 2 pies. Nos venimos a otro de un pie que tenemos aquí. Este olivo pues seguramente se secó y le dejaron un borrego, por eso también están nuevecillos. Fijaros cómo está. Olivo totalmente cargado. Hay algunas hojas amarillas que son viejas, no tienen más importancia. Fijaros el crecimiento que lleva. Y mirad la barbaridad de aceituna que tiene. Aquí tenemos un olivo de 2 pies, donde se le está criando una cabeza, que seguramente no sirva, la dejaremos Y mirad que tiene aceituna, pero no tiene la masa de aceituna que tiene en los olivos de un pie. Un olivo de un pie que tenemos aquí, que se quedó de un pie seguramente el año pasado cuando se podó, que vuelve a tener una alta carga de aceituna y buenos crecimientos. Entonces, al final, ¿cuál es mi experiencia al respecto a pues, olivos de 2 pies, olivos de un pie? Al final lo que importa es el volumen de copa. Si nosotros con el volumen de copa de olivo de un pie podemos conseguir la producción que nosotros queremos para el suelo que pisa, es decir, estos son olivos 8x8, que son 160 olivos por hectárea aproximadamente. Son olivos de secano, terreno arcilloso, ya veis que hay alguna grieta, esto no se ha rastreado y no se me abren grietas porque nosotros labramos con cubierta vegetal. Entonces eso me hace que el terreno se adhiera y se, digamos, aglomere bastante bien. Luego, fijaros que olivo de un pie ya perfectamente redondo, como está de aceituna, está hasta arriba, y olivos de 2 pies porque están más flojos. Entonces, si nosotros podemos conseguir, por ejemplo, para esta finca, 160 árboles por hectárea, el objetivo productivo son árboles de 30-40 kilos. Un olivo de un pie te da 30 o 40 kilos de sobra. ¿Para qué quiero tener un olivo de 2 pies? Porque lo que hace tener 2 pies es, por un lado, entorpecerme la recolección, y por otro lado, lo que me hace es que el olivo tiene que mantener mucha más madera
para la misma cantidad productiva, es decir, la relación hoja-madera al final disminuye, tengo más madera por cantidad, por unidad de hoja. Entonces eso hace que al final tenga más consumo en mantener vivas, ahí tenéis otro olivo de un pie, tenga más consumo para mantener viva la planta, y al final lo que tenemos es menos producción. Todo lo que no se va a producción, pues se va, todo lo que se va a madera, digámoslo así, se va a producción. Fijaros, esta cabeza la hemos limpiado este verano, tiene 1, 2, 3, 4 ramas, esta que la han dejado aquí, que será la quinta, y lo único que hay que hacer en próximas ocasiones, irle rebajando ramas para que el olivo se quede perfectamente conformado, para que se vaya renovando. Entonces, como decía, la única manera que a mí me compensa de dejar olivos de 2 pies son cuando hay marcos de plantación muy amplios, donde si le quito pies se me va a quedar un volumen de copa demasiado pequeño, y ni siquiera con olivos o tengo que dejar olivos de un pie excesivamente grandes que no los puedo ni mecanizar. Entonces, en ese caso, que sean marcos de plantación muy grandes, dejar los olivos a 2 pies sería una buena solución. Y en ese caso tendríamos que adaptarlo a la recolección, desde mi punto de vista, para que la finca sea 100% rentable, tendríamos que adaptarlo a la recolección mecanizada con paraguas de boca ancha. Pues bueno, esto es más o menos lo que quería enseñar, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.